Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo. Testimonio de vida eterna caminando con Cristo, gracias a su llamado que día a día nos hace. En particular hoy 20 de enero del año 2023, en que nuestra Iglesia Católica conmemora de San Sebastián, según referencia de Fray Alejandro Tobón, que además de músico y ser enamorado de Jesús, con quien caminamos en ese proceso de enamoramiento cristianamente alma y cuerpo, al estilo de Santa Teresa de Jesús y las séptimas moradas en el castillo interior, dedicado al canto gregoriano en Francia. Y precisamente la iglesia hoy destaca, además de siempre los viernes, el Sagrado Corazón de Jesús, a San Sebastián, mártir. Por su parte, en otro hermano, escuchando la meditación de la palabra de hoy, en Fabio Giraldo, Televid, en la Sagrada Eucaristía, hace referencia a San Fabián, papa y mártir también de la iglesia. Siempre en especial hay un santo, un mártir y un alma ya en el reino de los cielos, de cuya devoción cada quien ha de tener relación de amor, de confianza y de esperanza en la vida eterna. La meditación de la palabra de Dios hoy nos congrega en torno a la carta a los Hebreos, el capítulo 8, que veníamos en gracia de Dios el día anterior meditando alrededor del sumo pontífice. Ese puente entre la divinidad y la humanidad que viene por la persona de Jesucristo, encarnado en María Santísima Madre y siempre Virgen, y en esa familia sagrada de Nazaret, con la potestad del Padre putativo San José, y ese pesebre maravilloso de Nazaret, Jesús, María y José, son la primera escuela de formación para el llamado que hace Cristo ya en su vida adulta, que es el Evangelio de San Marcos precisamente. Por inspiración divina del Espíritu Santo Paráclito y escuchando la voluntad del Padre, como siempre Jesús va al interior, en el corazón, que si se mira hacia adentro es la profundidad, pero que si se mira hacia afuera es las montañas, lo más alto, que sería lo más cercano al cielo, al reino de los cielos, al habitar de Dios, Padre Celestial, de Dios Jesucristo sanador y Dios Espíritu Santo santificador, esa familia sagrada divina. Y ahí estarían esos tres mundos, que es este Cristo interior de tu ser siendo ese pesebre propio, conectado con el Cristo de la iglesia cristiana, la esposa María, el esposo Jesús, siempre en el centro, triangulando. Y de la iglesia cristiana todas otras formas de organización social, cultural y ambiental en el planeta entero, en la historia de la humanidad, desde antigua. Entonces ahí, cuando en el Salmo 85 se proclama la misericordia y la fidelidad se besan, es porque siempre van de la mano el amor, la misericordia y la justicia divina. En la Santa Cruz, esa relación con la divinidad, buenas relaciones con la divinidad, eso es lealtad, fidelidad, propio de quien administra las gracias. En nuestro caso, María Santísima, con la Iglesia Católica, Jesucristo, que siempre triangula a través del Espíritu Santo,
quien realmente nos da la gracia de ser llamados cada día al servicio. En principio, los hermanos consagrados, predicar el Evangelio. La sanación, a todos nos llama a hacer sanación de nuestros propios demonios, de nuestros propios pecados, de nuestras propias faltas, para ese proceso de purificación, pero por intercesión de seres más avanzados en el camino, que se llaman seres de luz, seres que vienen en la antigua alianza de Israel, eran ángeles, como el llamado que le hacen. Ayer meditábamos en la palabra de Dios a Samuel, que estando ahí el sacerdote Elí le enseña que es Dios que le habla, y así se pueden ir enumerando cientos, miles de ellos, la historia de la humanidad, para llegar en el fondo a esa nueva comunidad que se establece juntando ya todas las iglesias, todas las comunidades de diversas culturas, religiones monoteístas, politeístas, paganos. Cristo llama a todos seres amados. Ese es el proceso de expansión que ayer se meditaba en torno a la barca, para tener la aproximación más directa de quienes sienten ese llamado de Jesús, que escucha, conecta con la fe, que mira, o sea, va a las profundidades del amor, y con los sentidos profundos, la misericordia, para poder, situado en la condición de tu hermano, de tu ser amado, en que vive, habita, y su estilo de vida, ejercer la caridad, que sería pues a nivel espiritual, a nivel mental y a nivel material, proveer lo necesario, apoyarlo en su crecimiento espiritual, mental y material, y acompañarlo en su caminar, que es lo que Jesús hace con su llamado para todos hoy. Siempre teniendo como base meditación, la oración y el ayuno, irse liberando de esos egos como punto de partida, que es lo que Jesús siempre hacía en conexión con Abba, esa unión permanente, constante, trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y mediado por la vida sacramental, el bautismo. Tenemos la gracia del bautismo, y ahí viene la gracia, el carisma, las gracias, dones y talentos que cada quien hemos recibido para administrarlos en relación íntima con Dios, compartiéndolo con toda la humanidad y cuidando de toda esta terrenalidad que es el Laudato Si. Y ahí viene la común unión en la diversidad que somos siendo, para ser universales, todos, 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 seres amados. Y la conversión. Recuerden 3 niveles. En el primer nivel de conciencia, quienes en gracia de Dios han tenido ese llamado directo y se han dedicado toda su vida y siguen constantes, permaneciendo en Jesús, mente, alma y cuerpo, y siguen ascendiendo. Hay otros que nos han llamado y nos hemos hecho los desentendidos, nos hemos entretenido en otras cosas, nos hemos distraído, pero después, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de reorientar nuestras vidas, de restaurar esos tejidos por la gracia de Dios, que hace su obra, y uno pone sus manitos extendidas para favorecer ese proceso. Y tenemos otros hermanos, seres amados, otras almas que están, ovejitas descarriadas por allí, que en algún momento Dios nos permita tratar de llevarlos como almas para que se enamoren más de Jesús y caminen con Jesús. María y José, en nuestro caso, con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y con nuestros seres ya más avanzados en la plenitud, en el reino de los cielos, en la gloria eterna del Padre, otros que están en el purgatorio ascendiendo, y en especial los que estamos ahora todavía en este mundo natural, compartiendo el día a día para acompañarnos, para soportarnos mutuamente, sobrellevarnos,
Muy bien, vamos entonces a la meditación de la palabra de Dios hoy, que nos permita el Espíritu Santo ir en más dirección allí. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, se habla de la importancia de la primera alianza. Si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesaria una segunda alianza. Pero Dios encontró imperfecto a aquella gente y dijo, el Señor dice, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné, dice el Señor. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Cuando Dios habla de una nueva alianza, es porque ha declarado vieja a la primera, y a lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 85, la misericordia y la fidelidad se besan. Acerca del Salmo de los hijos de Coré, en torno a el maestro del coro, sálvanos otra vez. Señor, tú has sido muy bueno con este país tuyo. Has cambiado la suerte de Jacob. Has perdonado la maldad de tu pueblo y todos sus pecados. Has calmado por completo tu enojo y tu furor. La misericordia y la fidelidad se besan. Dios y Salvador nuestro, sálvanos también ahora y no sigas enojado con nosotros. ¿Acaso vas a prolongar por siempre tu enojo contra nosotros? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se alegre por ti? Oh Señor, muéstranos tu amor y sálvanos. La misericordia y la fidelidad se besan. Escucharé lo que el Señor va a decir, pues va a hablar de paz a su pueblo, a los que le son fieles, para que no vuelvan a hacer locuras. En verdad Dios está muy cerca para salvar a los que le honran, su gloria vivirá en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se besan. El amor y la verdad se darán cita, la paz y la justicia se besarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor mismo traerá la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y le preparará el camino. La misericordia y la fidelidad se besan. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, entre los versículos 13 y 19, en los secretos del reino de Dios, Jesús escoge a los 12 apóstoles. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió dentro de ellos a 12, para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje.
A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. También los llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés y Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, conectando en la carta a los Hebreos y en el Santo Evangelio según San Marcos, es esa Trinidad del Padre Celestial, de Jesucristo Sanador y del Espíritu Santo, que siempre siente, piensa y actúa, si fuéramos a mirar desde lo humano, pero es la divinidad, es la voluntad del Padre, que gracia de Dios se hace para dar gloria a Dios siempre. Y Jesucristo, sumo sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, también maestro y profeta. Por tanto, cumple el designio del Padre porque en persona, siendo el mismo Cristo, va a ir llamando in persona Christi a quienes se van impregnando de esa misma fuerza, manifestación y transformación trinitaria. Quien ha estado en el reino de los cielos sabe cuál es la voluntad del Padre, cómo es ello allí y para dónde apunta todo este proceso. Por eso es maestro, por eso es autoridad, por eso tiene la potestad y tiene la dignidad para hacerlo, como su sumo sacerdote viniendo desde la divinidad, no es desde los sacerdotes humanos, leído desde la lógica humana, escogido por las formas humanas, al estilo humano, no, seres amados, esa es la lectura que haríamos nosotros desde acá, y es la criatura frente al absoluto. Hay nada que hacer, nada que cuestionar, la razón aquí no, la pasión tampoco, y si hay una maduración en el interior, es en humildad, en obediencia y en respeto de Dios, que es su santa voluntad, cuando Él quiera, como quiera y donde quiera. Si Él quiere, y si no quiere, no quiere. ¿Y eso cómo se revela? No es por méritos, no es por estudios, no es por capacidades, no. Cuando lo tenga dispuesto, a todas almas, seres amados, nos ha llamado por el nombre. En gracia de Dios, por eso estamos acá, habitando este planeta, compartiendo espacio-tiempo, así sea la distancia, pero nos conecta el amor, ya no es el wifi, ni las redes sociales, ni aparatos, no, eso es humano, eso es una creación humana, es artificial. Entonces, viene la voluntad, viene toda esa sabiduría plena de Dios, que quién sabe administrarla, el mismo que viene de la fuente, que es el Padre Creador, Jesucristo, para hacer lo que vino a hacer. La evangelización, el santo evangelio, la sanación de alma, mente y cuerpo, y garantizar la plenitud, felicidad, libertad y paz interior de todos los seres amados, toda la humanidad, todas las comunidades del mundo. Y eso debe ser alguien que explora, escanea, permea todo el corazón. Por eso allí, en la carta a los Hebreos, le cambia el corazón de piedra que tenían en la antigua alianza, en el pueblo de Israel y otros pueblos que eran enfrentados entre sí mismos, o sea, esos choques interiores, emociones, pensamientos, devociones falsas, idólatras, y entre credos
o creencias y rituales entre diferentes culturas. Los Baales, la sacerdotisa, que Elías precisamente arroja fuego allí, bendito Dios, y termina con todos esos rituales y esos pagamentos, y ese fue otro que tuvo que ir al Monte del Carmelo para hablar de profetisas, sacerdotisas, y mujeres que también eran maestras en lo que sabían hacer, tenían su arte, en sus rituales. Pero no obstante ello, genera choques. Y la ambición que siempre el hombre ha tenido, la humanidad, tanto el hombre pues como la mujer, genérico, pues dice la palabra hombre, de acumular más, tanto sea conocimiento como información, como cosas físicas, bienes, tener más propiedades, mío, ego, y el apego a ello. Todo eso genera conflictos. Y entonces las luchas, las guerras eran las armas, y era esa terquedad, esa ceguera espiritual, esa ceguera mental y esa ceguera sensorial para sentir la misericordia. Entonces ahí es donde la piedra, la roca, como se dice, si bien ahí se esculpía la palabra de Dios en la ley mosaica, también representa en muchos que han estudiado en profundidad, que han visto la relación de la roca, se moja por fuera, pero por dentro no. Pedro Justo Berrío hacía en estos días también la misma analogía. En cambio, un corazón de piedra que tenía esas personas, así se asocia en esa época, por la dureza de corazón, por esas cegueras y por esa crudeza para relacionarse. El corazón de carne, como dice allí la palabra de los hebreos, cambiarlo es para hacerlo permeable, ya el agua entra. En este caso la misericordia de Dios, entonces la sangre de Jesucristo, redentora por su pasión y muerte, y liberadora con la resurrección, el agua, el bautismo, también del costado del cuerpo de Cristo sale sangre y agua, y el cuerpo vivo, el cordero. Entonces esa carne viva en sangre y agua es el precio que pagó Jesucristo por todos los pecados. Por eso es el sumo sacerdote. Vivió en carne propia todo el proceso de sacrificio. Ya no sacrificios de animales, de especies, menos de personas. Seres amados, todo eso queda abolido. Esa es la renovación que nos hace, en gracia de Dios, la fe, tener ello. Entonces está por encima de la razón, de cualquier lógica y cualquier conocimiento, a preguntar que por qué eligió a estos apóstoles ya en el Evangelio de San Marcos, que por qué no eligió a los otros, que por qué entonces la gente se pega de la letra menuda. Seres amados, ayer disfrutaba mucho de Berardo Cázares en la introducción al Evangelio de San Juan, que ya rompe el esquema de los sinópticos, buscando la similaridad que hay entre Mateo, Marcos y Lucas frente a algún milagro, para leer, situado allí, hechos, datos, registros históricos, pero que se lee es por acontecimientos, para poder triangular. Entonces uno le ve la importancia, como en Juan, desde el Apocalipsis busca desde el origen, antes de, y al Apocalipsis después de. O sea, inicio y fin, alfa y omega. Jesús es camino, verdad y vida, conoce todos esos procesos. Entonces ahí en esa triangulación se puede ver que todo nos va a llevar al origen. La creación, el creador y las criaturas humanas. ¿Y cómo ahora es el final? Luz plena, el Cordero. Las bodas del Cordero. Felicidad plena. Libertad plena, paz interior plena, eso es. Por eso no nos asuste que el fin del mundo, que el mal toma ventaja, que esto y lo otro. No, no. Si ha de terminar la lectura de los signos de los tiempos, como dice Juan Pablo II, ha de llegar manifestándose de esa forma. Que ha de venir a juzgar vivos y muertos, sí. La tercera venida ya, o la tercera manifestación de Dios, que sería ya la segunda venida de Jesús, para hacer ese proceso, pero
si vamos en meditación, oración, ayuno y acción, en la vida sacramental, bautismal, comunión y conversión, si vamos en la caridad espiritual, mental y material, permanente, estamos trabajando a nivel interior, a nivel de común unión, de comunidad, de participación, que es a lo que nos llama como sacerdotes el bautismo. Somos sacerdotes porque hacemos ese mismo exorcismo, esa misma liberación de demonios, de pecados, esa sanación. Le ayudamos a Cristo a hacer la sanación propia. Tenemos que poner de nuestra parte, si no lo dejamos entrar, no lo invitamos, él no va, sigue derecho. Aquí no necesitan nada. Hay que circular el amor, la misericordia y la compasión y así irnos juntos, extender el brazo, seguir haciendo que más seres se enamoren más de Cristo, que nos enamoremos todos seres amados y comprendamos que es unanimidad, un alma, todas conectadas, como dice San Pablo permanentemente en la carta a los corintios, a los romanos, un corpus, la iglesia, Cristo. Y finalmente, en esa meditación profunda podría uno decir que ese llamado, lo más destacado son por parejas, dos hermanos generalmente, de familias. Los publicanos recaudador de impuestos, pero entonces ahí está Mateo, que ya hablamos estos días también el llamado que le hacía, sígueme, y así, pero siempre de a dos para que exista ese proceso de acompañamiento, de corrección fraterna, de fortalecimiento. Si el uno falla, el otro sostiene. Si el uno está equivocado, el otro corrige. Si el uno se cansa, el otro apoya y así por el estilo. Y sirve como testimonio para que otros vayan viendo que por lo menos dos es más difícil que se equivoque ya cuando llega un tercero frente a un hecho, una situación o un conflicto. Entonces, todo eso lo sabe perfectamente Dios, en el tiempo de Dios, cuando debe ser. Si no ocurre es porque no tiene que ser. Entonces, no nos estresemos, angustiemos, preocupemos por eso. Esa es la obra de Dios, mis seres amados. Es que nosotros somos la criatura, no al revés. No es un Dios hecho al gusto de nosotros, sino nosotros hechos a la medida de Dios, para lo que Él nos llamó. Y hay que ir descubriendo cada vez eso. ¿Y cómo? A partir de testimonios de vida, primero es del corazón. Eso no tiene explicación. Eso no tiene lógica, eso no tiene razón de ser, pero así es. ¿Por qué? Porque ese es el llamado íntimo de Dios. Por una situación, por la otra, en un momento, en el otro, en un lugar, en el otro. Si aquí nos tiene en provincia del Cartama, territorio Abiyala, Laudato Si, es porque también hemos caminado por otros lugares del planeta, pero nos tendrá movilizándonos. Y todos vamos cambiando en estos procesos de conversión. Somos los que somos muy solícitos a hacer. Me inspiraba el Espíritu Santo a quien envía el administrador y le dice que no va, pero después se arrepiente y va. Eso puede ser mucho relación con cada uno de nosotros cuando nos hace el llamado. A otros nos llama y le decimos que sí, pues no vamos, no hacemos los desentendidos. Y otros ni siquiera conocemos de Dios o no hemos conocido con Dios. No conocemos a Cristo, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿La evangelización de qué? ¿Qué vamos a hacer la congregación de gente para hacer qué? ¿Y qué vamos a hacer de funciones sacerdotales o proféticas o digamos de maestro si no hemos hecho el camino con Cristo, si no hemos caminado con Cristo, si no hemos escuchado a Jesús en el corazón? Shema Israel. Seres amados, esta meditación de hoy ha sido maravillosa en gracia del Espíritu Santo. Como siempre se disfruta mucho, con gozo, con júbilo. Y de esa misma manera invito amorosamente que cada uno de ustedes, seres amados, lo haga. Se vaya a su ser interior en oración, siempre que esté en una situación, antes de tomar una decisión, primero oración al Padre Celestial. Conecte con Jesús a la manera de Jesús en amor, misericordia y compasión. ¿Cómo lo haría Jesús? No cómo lo harías tú, porque ahí es donde nos equivocamos. La mejor manera de saber cuál es la voluntad de Dios es cuando uno sabe que no es la de uno.
porque es el individuo. En cambio, Dios está pensando en toda la humanidad y está pensando en la divinidad, que ahí no se equivoca. Es para allá que vamos. Esa es la vida eterna. No es para acá, no nos echemos para atrás. Somos muy rebeldes. Y lo otro ya de esa conexión, después de sentirnos cristianamente, es ponerlo en acción, salir de ese mundo interior y mirar a nuestro ser amado y conectarnos. Sigamos pendientes de ello en esta transformación. Ahí llegaron las guacharacas, también los saludan. Hasta pronto, feliz, santo y bendecido día.